الرياضة هي حاجة مليحة للبدن كما يقولك العقل السليم في الجسم السليم حاجة مليحة لا سونتي. La atención a los atletas, mejoramiento de las instalaciones, esas cosas son muy importantes que el país la desarrolle. Je connais l'Afrique par rapport à ses talents. Aujourd'hui, comment je suis le football, par rapport à plusieurs footballeurs, aujourd'hui, on reconnaît l'Afrique. No solo ahora, después del triunfo de la revolución, desde antes ha habido mucha calidad en el deporte cubano, porque como es un deporte, el deporte derecho del pueblo. لازم ينبغي على الإنسان ممارسة الرياضة، لأن الرياضة فيها راحة، فيها قوة. Poco a poco fuimos perdiendo las grandes figuras, pero hubo algunos que pudimos sustituir, otras que no. La particularité du sport, ce qui me plaît bien, c'est que d'abord, ça rajeunit les cellules. Yo pienso que buscando en las mismas calles potencial a los muchachos menores, llevarlos a las escuelas, a las EI, a las ESPA, prepararlos. Y ahí podemos sacar muy buenas figuras. El deporte se debe impulsar como una actividad física deportiva, ¿no? Y se debe adelantar el deporte lo más que pueda para poder ir con buenos resultados. Se dice aquí en Cuba que el sol nace para todos y no exageramos si decimos que esta frase refleja el estilo de vida de los cubanos. Pues aquí no hay distinción de religión, raza, género u otros aspectos, Aarón. Y eso es algo que vemos en todos los campos, incluido el deporte, que vivió toda una revolución y convirtió a Cuba en una fábrica de campeones. En definitiva, como decía el comandante Fidel Castro, acá en Cuba el deporte es un deber y un derecho. Cuba, el gigante olímpico, en un nuevo episodio de Verdades. Me agrada que nos acompaña en este episodio el campeón olímpico Leuris Pupo. Usted es el primer campeón de tiro aquí en Cuba. Bienvenido a Verdades, Mundo del Sur. El deporte aquí, como se dice, señor Pupo, es un deber y un derecho de todos. ¿Podría explicarnos esta frase y aclararnos más en qué consiste el sistema deportivo existente, que es un sistema auténtico y único aquí en la isla? Bueno, es algo que toda la vida nos ha enseñado desde pequeño. El movimiento deportivo cubano está muy consolidado, está muy bien creada todas las esferas deportivas para mantener en el país una buena etapa y un buen resultado, ya que Cuba viene dando muchos campeones, los mismos centroamericanos, panamericanos, mundiales, olímpicos de la historia, que triunfó la revolución. Y bueno, en lo personal, yo he pasado por todas esas etapas en mi carrera deportiva. Me inicié desde muy pequeño, con solamente 9 o 8 años en una escuela en mi área, en mi región, en mi provincia, y poco a poco fui entrando en el sistema y poco a poco pasé primero por los Juegos Escolares desde muy pequeño hasta una etapa, después pasé por los Juegos Juveniles y así poco a poco fui adquiriendo experiencia en el ámbito deportivo hasta llegar al equipo nacional en el año 94
y bueno, en la actualidad ser el campeón que soy. Señor Leure, fíjese, a partir de la experiencia cubana, donde en este país es un derecho el deporte y también es gratuito, ¿es realmente posible eliminar el tema de la profesionalidad por dinero para llegar a ser un atleta olímpico como usted, también para consolidar un equipo deportivo? Bueno, normalmente nosotros somos profesionales, pero bueno, no pensamos nunca en la vida profesional, sino pensamos en darlo todo por el país, por el pueblo, porque todos seamos agradecidos y bueno, es lo que nos enseñan, lo que nos han enseñado nuestros padres, desde que estoy ya en el deporte en Cuba, en mi educación profesional, de los entrenadores, todo el mundo que ha trabajado en la etapa deportiva me ha enseñado eso, a darlo todo por el pueblo, por el país, bueno, quisiera poner en lo más alto del podio la bandera de Cuba y esa parte nunca en nuestros corazones no está. Por ejemplo, uno compite por el país y por la revolución. Es algo muy bonito ver siempre a los atletas cubanos compitiendo no solamente de manera profesional y personal, sino también compitiendo por la camiseta. Claro, eso es lo más que cuando uno alcanza una medalla de oro, ver la bandera cubana izándose, eso se le salen a uno las lágrimas porque es la gloria y tener el país de Cuba tan pequeño en ese nivel es lo más grande que puede existir. Aarón, siendo nuestro invitado un campeón olímpico, vamos a conocer cómo pudo Cuba tomar durante décadas la delantera en los Juegos Olímpicos Mundiales. Claro que sí, conozcamos a los atletas más destacados de Cuba en el segmento En el Mapa. Señor Pupo, antes de 1959 solo el 0,25% del pueblo cubano participaba en actividades deportivas. ¿Cómo valora usted hoy en día los porcentajes de participación? ¿Y cree usted que será exagerado decir que el deporte se ha convertido en un estilo de vida para el pueblo cubano? Bueno, sí, antes de 59 era muy poco lo que teníamos la posibilidad, había mucha diferencia. Ya después del triunfo de la revolución ya surgieron las escuelas de natación deportiva. En todas las provincias del país tenemos esas escuelas donde la matrícula es muy amplia y bueno, el pueblo de Cuba es muy deportivo. El pueblo de Cuba es sumamente deportivo, le encanta cada vez que hay un evento deportivo verlo por televisión, y uno mismo en lo particular, cuando alcanzo una medalla en cualquier evento, se me saluda, la gente te conoce en la calle y eso es muy bonito, saber que el pueblo ama el deporte y así en muchos países del mundo también
se nos ve como un país que es pequeño, pero es sumamente deportivo y la gente le gusta el cariño del cubano y la forma esa del cubano ser muy atractivo y a la vez también en el deporte. Señor Leury, fíjese, usted es medallista olímpico, ha sido medallista olímpico en 2 oportunidades, oro en Londres 2012 y plata en Tokio 2020, ¿no? Quería saber cuáles son las dificultades que enfrentan los atletas cubanos acá en Cuba y, por supuesto, cuando se enfrentan en competiciones internacionales. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, son dificultades que toda la vida la hemos tenido. El bloqueo ha sido muy fuerte con nosotros, con el deporte en Cuba. Y en lo personal, el tiro deportivo, desde que empecé en este deporte, desde muy pequeño, como le decía, he sufrido el problema con las municiones para poder entrenar, con la compra de armas, que se nos hace muy difícil comprar las armas, comprar las municiones. Y así, aparte de todo, por existir ese bloqueo, nunca nos hemos frenado. Siempre en lo personal, bueno, y también en mi deporte del tiro que sufre esto siempre, nunca hemos dicho un no, siempre pensamos en dar el máximo de nosotros y así todo hemos alcanzado muchas medallas, centroamericanas, panamericanas, en Copa del Mundo, olímpicas. Yo en lo personal tengo 2 medallas olímpicas y nunca eso como que me ha vetado. Al revés, me da más fuerza y a veces cuando consigo algo de municiones, al revés, le pongo más deseo, con el corazón hago las cosas y así somos lo que somos en estos momentos, que el tiro cubano y el deporte cubano siempre se habla en el mundo y nunca, por muy pequeño que seamos como país, siempre estamos a nivel mundial olímpico con respecto a otros países. Señor Pupo, usted a nivel personal, ¿qué dificultades ha enfrentado? ¿Y cuál ha sido la etapa más difícil para ustedes, aunque siempre ganan medallas olímpicas? Cada ciclo olímpico es una historia diferente. Todas son difíciles porque, como le comentaba, no tengo recursos, no tengo posibilidades de hacer un entrenamiento al 100% como debe ser, por culpa de lo que explicaba del tema de bloqueo, que a veces no nos venden las armas o las municiones suficientes para hacer un entrenamiento. Y a pesar de todo, año por año, siempre lleva una exigencia y, como uno dice, dar el máximo de uno como ser humano y como atleta, de no pensar en las dificultades, sino aportar un granito de arena y dar el máximo de mi potencial. Entre los deportes muy populares aquí en Cuba, Aarón, es el béisbol. Vamos a ver cómo fue esto en el siguiente segmento, por si no lo saben. El béisbol es el deporte más cercano a los corazones de los adultos y niños aquí en Cuba. De hecho, los cubanos se consideraron los pioneros en este deporte a finales del siglo XIX y luego lo extendieron por toda América Latina. Aquí en Cuba se considera el béisbol un deporte popular muy conocido desde hace décadas, ya que forma parte del patrimonio cubano. Al principio, este juego se limitaba a los hijos de la élite, que estudiaron en Estados Unidos en los años 60 del siglo XIX. Los colonos consideraron que esto constituye un insulto a su cultura, por lo que este deporte se convirtió en un símbolo de rebeldía del pueblo cubano y no tan solo un juego secreto. Un pueblo que amó a este juego y se hizo profesional en él, tanto que la isla se convirtió en una fábrica de campeones de béisbol. Un acuerdo similar se firmó con la principal liga de béisbol en Estados Unidos en 2018, pero no se implementó porque fue revocado por decisión del presidente estadounidense Donald Trump. Si no sabías que Cuba es una fábrica de campeones de béisbol, entonces ahora eres quien más lo sabe.
Señor Pupo, usted va a participar en los próximos Juegos Olímpicos de París y creo que con el objetivo de ganar la medalla de oro. Le pregunto por los preparativos para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se prepara Cuba como país para estos Juegos Olímpicos? Bueno, estamos empezando ahora ya después de la última Olimpiada del 2020 en Tokio. Ya Cuba lleva un proceso poco a poco de etapas clasificatorias. Poco a poco se van alcanzando las plazas para los Juegos Olímpicos, ya que todo hay que ganárselo en eventos, lo mismo del área de América como del área mundial. En el caso del tiro deportivo de mi deporte, nosotros tenemos en el año varios eventos clasificatorios, donde por ejemplo yo estuve hace 15 días atrás en un evento panamericano en Lima, la plaza para los Juegos Olímpicos, y así se van poco a poco dando las plazas para los Juegos Olímpicos hasta que ya llegue la mayor posibilidad de atletas, y en lo personal me siento muy contento por haber tenido esta plaza, ya que van a ser mis 7º Juegos Olímpicos. Se dice fácil, pero eso lleva muchos años de sacrificio, de voluntad, de todo, y bueno, poco a poco he ido asimilando esto y me siento en muy buenas condiciones para en esta Olimpiada del 24 hacer un buen papel y seguir poniendo a Cuba en lo más alto del podio. Señor Leury, ¿qué anécdota tiene usted en su memoria dentro de estos 7 ciclos olímpicos de los que usted más recuerde, de los que usted haya más disfrutado? Bueno, los Juegos Olímpicos de Londres, la primera medalla olímpica mía, ser campeón olímpico. El tiro es un deporte que lleva mucha concentración. Entonces la gente me decía que por qué no salté, que por qué no brinqué cuando tuve la medalla de oro. Y es que yo le decía a ellos que al otro día fue que yo vine a entrar a saber que yo había ganado los Juegos Olímpicos, donde eso es el sueño de todo atleta en el mundo, ganar los Juegos Olímpicos. Eso es el máximo de cada atleta, y ese día estaba muy concentrado y estaba al máximo de mi potencial, y así pude tener la medalla de oro y bueno, y darle a Cuba esa medalla que tanto deseaba. ¿Qué le dice a su familia con tantos triunfos, con tantos ciclos olímpicos? No, bueno, mis niños, tengo 2 niños y mi esposa y mi familia siempre están atentos, siempre en cada competencia que voy, siempre están al tanto de lo que va pasando, de cómo se va desarrollando, y para ellos y para Cuba yo soy un ejemplo. Como les decía, siempre en las calles la gente me felicita, me escriben y están muy contentos por todo lo que yo he hecho en mi carrera deportiva. Ya que usted está hablando de la felicidad que siente la familia cuando gana los premios y otras cosas, generalmente cuando hay crisis en los países, algunos jóvenes proceden a abandonar el país cuando sienten desesperación y frustración. A diferencia de lo que hizo usted y lo que hacen muchos atletas aquí en Cuba, ¿cuál es el mensaje que dirige usted a aquellos que posiblemente han perdido la esperanza en el deporte en su país debido a las crisis? Bueno, en la vida deportiva hay sus triunfos y sus fracasos, es normal. Uno tiene que empezar a convivir con eso, porque nunca se puede ganar. A veces uno pierde, pero bueno, dio lo mejor de uno, pero no pudo obtener una medalla. Y es como uno dice, desde pequeño uno le enseñan primero a respetar a su bandera, a querer a su país, a que la educación, todo es gratis, todo en nuestro país. Hay un movimiento deportivo cubano que te enseña desde que estás desde pequeño a llevar eso en la sangre. Y entonces no puede uno el deporte cogerlo como una cosa de que si perdí, ¿por qué voy a dejar el país? Y al final esforzarme más, dar el máximo de mí, y bueno, y la victoria poco a poco ya saldrán con los años y así. Señor Leury, amiga Maya, fíjese, la importancia del deporte no solo radica en preservar la salud y también la salubridad del cuerpo, sino que constituye para muchos un medio de entretenimiento y también un tratamiento para todas las crisis. Veamos el siguiente testimonio. Il faut comprendre aussi que le sport est un élément qui rassemble. Voilà, c'est un élément qui rassemble. Il n'y a ni de parti ni d'ethnie. Voilà, avec le sport, on peut tout de suite, toucher le monde.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, c'est le sport. Voilà, partout dans le monde, c'est le sport. Et c'est le sport qui unit les nations. C'est le sport qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, je peux dire, se rencontrer, voilà, avoir des échanges. Voilà. Donc, le sport est essentiel dans la vie de tout le monde. Fíjese, señor Leuris, voy a atreverme a citar una frase del comandante Fidel Castro, ¿no? Él decía, el deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política, pero el deporte en nuestra patria sí es una consecuencia de la revolución. ¿Qué importancia, partiendo de esta cita, tiene el deporte para el pueblo cubano? Sí, bueno, para nosotros, para el deportista cubano, Fidel siempre fue nuestro líder. Aunque no esté, siempre lo tenemos en nuestros corazones. Él nos inculcó que el deporte es un derecho del pueblo, es lo más sano que hay. Así que nunca nos vio, nos hizo ver el deporte como política, sino como salud, como bienestar, como fraternidad entre los pueblos. Nosotros somos embajadores de Cuba en el mundo. Y así intercambiamos con otros países y le damos nuestro punto de vista y todos así como que hacemos una amistad, una fraternidad para que todos seamos, aparte de la política, seamos lo mejor personas posibles y a través del deporte, bueno, hacer más amistad y hacer más solidario con el mundo. Exacto, el deporte los une. Señor Pupo, ¿en qué medida los atletas aquí en Cuba han podido, a través de estas participaciones en los Juegos Olímpicos, hasta cierta medida romper el bloqueo impuesto a Cuba? Sabemos que no se trata tan solo de un bloqueo económico, sino también se ha querido eliminar Cuba totalmente del mapa político, deportivo, artístico, etc. Le pregunto esto en primer lugar y luego pregunto cuál es el sueño de todo atleta cubano aquí. Bueno, aunque el bloqueo existe y siempre ha existido en el deporte, ya sea por la parte materiales como en muchos deportes, que las instalaciones deportivas, que no se pueden a veces hacer buena construcción porque no tenemos los materiales suficientes. En el deporte del tiro deportivo, como le explicaba, no tenemos municiones, no tenemos el implemento deportivo para hacer un buen entrenamiento, pero en la parte deportiva, en la parte personal con los demás atletas de otros países, ese bloqueo no existe. La confraternidad, eso siempre se vive y uno ve ejemplos en cada competencia que uno va, que lo mismo tú estás con uno de Estados Unidos que de Brasil, eso no tiene nada que ver, todos estamos por un objetivo y por llevar el deporte al mundo entero, reflejándolo y uniéndolo, y bueno, eso lo hemos poco a poco ido fomentando y eliminando esa parte. Señor Leuris, Pupo, muchísimas gracias por estar en la pantalla de Telesur y de Mayavín. De verdad ha sido un placer entrevistar a 2 veces medallista olímpico en tiro deportivo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, señor Pupo. Y por supuesto, amigos, estamos en La Habana y vamos a conocer uno de los juegos más populares de este país. Conozcamos al juego de dominó en el segmento En un Minuto. Hasta la próxima. تعد الدومينو واحدة من أشهر ألعاب الذكاء في العالم، لعبة تنافسية تحتاج إلى الكثير من الدقة والتركيز.